Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Agustín Prato y junto con mis compañeros Ángelo Caro, Gabriel Varela, Sergio Vivas y Emanuel Alvarado vamos a presentarles sobre los sistemas de gestión de bases de datos o también conocidos como SGBD. Muy bien, para empezar, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Bueno, primero que nada, se puede definir como un software utilizado para el gestionar, almacenar y recuperar los datos, los cuales esta se encarga de proporcionar las interfaces que permiten al usuario el poder crear, borrar y actualizar los datos de una SGBD. También las SGBD pueden llegar a optimizar lo que son las organizaciones por medio de los datos que estas utilizan para poder organizarlas dentro de las mismas. Dentro de este ámbito, los sistemas de gestión de base de datos cuentan con los elementos de estas mismas, los cuales cuentan con los siguientes componentes: lenguaje de datos, diccionario de datos, objetos, herramientas de administración, optimizador de consultas, gestor de transacciones, planificador y copia de seguridad. Muy bien, ahora proseguiremos con los lenguajes de un sistema de gestor de base de datos. Pero primero reforzaré el punto de mi compañero Moisés. Un sistema de gestor de base de datos es un conjunto de programas que nos permite gestionar la base de datos, así como también nos permiten otras opciones como modificar, eliminar y analizar datos, entre otras cosas que también tiene como herramienta para estos sistemas. Entre los principales lenguajes que tenemos en el sistema de gestión de base de datos tenemos lenguaje de definición de datos, utilizado para definir la estructura lógica de la base de datos, incluyendo la creación de tablas, campos y relaciones. Se utiliza para crear y modificar la estructura de la base de datos. Otra también que sería lenguaje de manipulación de datos, utilizado para leer, actualizar y analizar los datos de la base de datos, que ya fue mencionado anteriormente. Permite especificar operaciones de consulta, inserción, eliminación y modificación de datos. Otro sería lenguaje de consulta, el SQL, utilizado para realizar consultas, operaciones de manipulación de datos en las bases de datos relacionales. Se utiliza para interactuar con los datos de la base de datos. Y ya por último tendríamos el lenguaje de cuarta generación, utilizado para desarrollar aplicaciones de forma rápida y fácil. Permite al usuario interactuar con los datos de la base de datos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Ya sería una mejor herramienta para no tan complicada. Ahora tenemos las ventajas y desventajas. Por ejemplo, unas ventajas serían: evita la redundancia, inconsistencia y problemas de integridad. Permite mantener la independencia de los datos y su tratamiento. Facilita la manipulación de grandes volúmenes de datos. Mejora la seguridad restringiendo el acceso a usuarios no autorizados mediante, por ejemplo, una clave de acceso. Y las desventajas sería: incrementa el coste para la empresa por la necesidad de la compra de licencias y contratación de personal cualificado para la gestión de administración. Estos sistemas pueden resultar vulnerables contra fallos al estar toda la información centralizada en un sistema gestor de base de datos. Funcionamiento de los SGBD. El funcionamiento resumido, el principal de un SGBD es el siguiente: un programa servidor de base de datos, acceso a esta. La lee y organiza posteriormente los programas del lado del cliente accedente a esta para gestionarla a su gusto. Ahora les voy a hablarles sobre funcionalidades principales. ¿Cuáles son esas funcionalidades principales? Estamos con seguridad y control de acceso, administración de cambios, recuperación de restauración y interfaz de usuario. ¿Cuál es la de seguridad y control de acceso? Los SGBD garantizan la seguridad de los datos mediante controles de acceso y orientaciones. Administración de los cambios. Los SGBD permiten administrar cambios en la estructura y contenido de la base de datos. En recuperación y restauración, los SGBD ofrecen mecanismos para recuperar y restaurar los datos en caso de un error o pérdida de datos. ¿Y cuál sería la interfaz de usuario? Bueno, el interfaz de usuario sería los SGBD, ofrecen interfaces para los usuarios finales, pueden interactuar como algo creado, leyendo, actualizando y eliminando información de manera segura y eficiente. Dentro de la clasificación de los sistemas de gestión de base de datos podemos encontrar dos tipos, que son los sistemas de acceso a base de datos, los cuales se limitan prácticamente a traducir todas las solicitudes que haga un usuario dentro del lenguaje adecuado a estos sistemas,
los cuales pueden ser encargados de mantener y proteger los datos de dichos almacenamientos, o sea, de toda la información que esté almacenada en esa base de datos, donde envía las consultas, recoge las informaciones y devuelve todos los datos procesados a estos sistemas. También podemos encontrar los sistemas de recuperación de información que no tan solo son capaces de acceder a información almacenada previamente, sino de que estos también pueden aplicar distintas funciones sobre los datos recuperados. También podemos clasificarlos según su función, según su modelo, que en este caso te podemos clasificarlos por modelo jerárquico, por modelo de red, modelo de relación, orientado a objetos, por su modelo de usuario, que son monousuarios o multiusuarios, según su acceso, si es centralizado o distribuido, según el ámbito de aplicación, que es el pronóstico general y el pronóstico específico. También tenemos otros puntos a considerar, que son los modelos lógicos utilizados, que pueden ser jerárquico de BMS, en red, relacional o acceso de otros tipos. También tenemos los números de usuarios que pueden trabajar dentro de la forma concurrente, distribución física de la base de datos, que si es centralizada, distribuida, como lo dije antes, y que coste de una licencia, por ejemplo, si es de licencia libre, si es Firebase, Postgre, MySQL, entre otras. También podemos darle un propósito, la cual pueden ser generales, pueden ser orientadas a OCRUL, que es el sistema Java, el Firebase, MySQL, entre otras especificaciones. También podemos dar una introducción a estos tipos de sistemas, ya que tienen un entorno de mercado actual en donde la competitividad y la rapidez maniobran muchísimas funciones, ya que las empresas requieren de una excelente rapidez y una eficacia mayor a lo que se utilizaba antes, que eran los sistemas rudimentarios como lo conocemos hoy en día, que eran los ficheros, todos los sistemas de archivos, papeleras, carpetas, entre otras cosas. En la informática se conoce como dato o cualquier elemento informático que sea relevante a estos usuarios. Esto tiene que ver mucho con los sistemas de gestión, ya que por medio de un dato, sea una palabra, un número, una ecuación o algo por el estilo, ellos se encargan de almacenar y administrar esos datos. Y desde su nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten a la manipulación y el control de todos estos sistemas. Complementando lo que ya han comentado mis compañeros Agustín y Gabriel, yo les voy a hablar sobre los tipos de gestión de base de datos o SGBD. Los SGBD se pueden clasificar según la base de datos que gestionan. Entre estos podemos conseguir las jerárquicas, las relacionales y orientadas a objetos. Podríamos mencionar dos más, que serían las ofimáticas y las corporativas. ¿Qué características podemos encontrar en ellas? Bueno, una de las características más sobresalientes o primarias es que permite una vista muy centralizada y clara de los datos para que sean accedidos de la mejor manera. Estos sistemas disponen de un lenguaje de programación llamado SQL para poder proteger y acceder a los datos, y un corrector de gestión de base de datos que proporciona una economía en las escalas de procesamiento de grandes cantidades de datos. También podemos mencionar los tipos de sistemas empresariales. Entre estos podemos encontrar los sistemas empresariales, sistemas de procesamiento de transiciones, almacén de datos y sistemas de información gerencial. En los sistemas empresariales podemos encontrar que estos sistemas integrados combinan hardware y software para sus diferentes funciones. En sistemas de procesamiento nos comenta que es esencial para ayudar a las empresas a realizar sus operaciones diarias, y en el almacén de datos, los sistemas de gestión de datos permiten el análisis de otras actividades integradas y de inteligencia empresarial. Y para finalizar, los sistemas de información gerencial están enfocados en ayudar a los gerentes, automatizando muchos procesos que antes necesitaban ser operados de una forma manual o de recursos humanos. Ahora, para finalizar, le vengo a hablarles sobre la arquitectura de los SGBD. Es el pilar sobre el cual se construye la seguridad, el rendimiento y la estabilidad de la aplicación de datos modernos. Se aplican procesos de sistemas y operativas necesarias. Se utiliza para identificar, acceder, interoperar y gestionar los datos de las diferentes empresas o instituciones. Dentro de la misma desarrollan los siguientes elementos: modelo de datos, identidades y vocabularios. Muchas gracias.